Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas que están viendo este canal 27 en esta mañana. Es un día precioso en el Señor, es un gusto saludarlos y saludarlas de nuevo, viniendo a este canal con todo el entusiasmo que Dios ha puesto en nuestro corazón a predicar la palabra del Señor. Es un gusto saludarlos y voy a invitarlos en nombre del Señor en estos momentos a orar un momento. Vamos a bendecir en nombre del Señor y vamos a poner esta palabra para que el Señor se manifieste en lo que ha preparado en nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa que se proclama de esta manera a través de este canal. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra, Señor, es el testimonio viviente del Cristo resucitado. Permítenos predicarla como tú nos has enviado a hacerla y que tu Espíritu Santo se manifieste en los dichos de mi boca y que tu Espíritu Santo se manifieste en el corazón de cada creyente para atesorar tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. De nuevo es un gusto para mí compartir la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas. Hay una palabra viva que el Señor quiere que sigamos predicando y es la palabra de Cristo Jesús. Y es importante resaltar los textos, dar a conocer los textos, y voy a pedir, por favor, abra su Biblia ahí en el capítulo 20 del 19 al 23 de Juan. Por favor, Juan capítulo 20 del 19 al 23. Podemos hacerlo hasta el 31 para que podamos tener toda la referencia de lo que hoy vamos a compartir. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Permítanme compartir, iglesia, este mensaje de los signos de la resurrección, como le he puesto. Es importante que tomemos algunos datos específicos, algunos aspectos relevantes de la resurrección de Cristo Jesús. El domingo anterior estuvimos hablando de ese primer día
que para los creyentes el primer día de la semana es el primer día de la nueva creación, el primer día de la nueva generación, el primer día de los que hemos resucitado en Cristo Jesús. Por eso nos juntamos los domingos, para celebrar como comunidad creyente la nueva realidad por medio de Cristo Jesús. Esta es importante resaltarlo, como en algún momento lo he mencionado. Los creyentes, desde que Cristo resucitó, cuando se encuentran con Cristo, empiezan a celebrar los domingos, básicamente esa experiencia preciosa de la resurrección. En algún momento a lo largo de la historia, esto para algunos ha cambiado y algunos han querido retornar al concepto del Antiguo Testamento, pero la resurrección sigue siendo elemental para nosotros los cristianos, y el primer día de resurrección específicamente, ese encuentro de María. Ese encuentro de María cuando se confunde creyendo que habían robado el cuerpo de Jesús. Pero como Jesús viene y se presenta a María para darle a conocer que no estaba muerto, sino que estaba vivo. Y esto es relevante para nosotros, hermanos. Por eso el domingo de resurrección debe de ser la fiesta más gloriosa de todos los creyentes en el mundo. Debe de ser un movimiento de celebración conjunta de todas las denominaciones que creemos en Cristo resucitado. Le voy a decir así rapidito, hermano, las señales de la resurrección, específicamente pensando en lo que la iglesia necesita hoy. Miren, hermanos, el contexto en que se da el encuentro de Cristo con María, con sus discípulos, es un contexto de miedo, es un contexto de encierro, es un contexto en donde muchas veces nosotros caemos en la misma trampa. Yo sé que todos deseamos estar en los templos, pero miren, hermanos, a veces nos encerramos en los templos y no salimos a comunicar el evangelio, no salimos como iglesia a testificar de Cristo resucitado. Por eso es importante tomar la palabra en estos momentos. Y el primer elemento o la primera señal del Cristo resucitado es que nos dio paz. Pero no es una paz como muchas veces nosotros la manejamos, una paz del momento o una paz romana como muchas veces se le menciona. La paz de Cristo es una paz profunda. Cuando se presenta, dice la palabra del Señor, que llegó la noche de que aquel mismo día, el día en que se le apareció a María, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, oiga esto, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Qué terrible cuando nos encerramos por miedo. Qué terrible cuando no enfrentamos a este mundo por los miedos que nos dominan. Qué terrible que cuando como seres humanos no damos más por los miedos que tenemos dentro de nosotros mismos. Hay tantas personas que no son lo que deben de ser porque tienen miedos profundos que no les permiten reconocer al Cristo resucitado. La presencia de Jesús aquí lo cambia todo. Era la presencia real del Cristo crucificado, del Cristo resucitado. Vino Jesús, dice, se hizo presente en su comunidad, en sus discípulos. Estaban reunidos ellos con miedo, y cuando Jesús se aparece, les dice: paz a vosotros. Esa presencia de Cristo, creyentes, es una presencia permanente. Lo dijo claramente ahí en el capítulo 14 de Juan. Usted puede encontrar la palabra del Señor diciendo específicamente: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es concreta. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El que tiene a Cristo, oiga bien esto, el que tiene a Cristo tiene paz. La religión no da la paz. Los pastores no damos la paz. Los cultos no son los que dan la paz. Hermanos,
las celebraciones que tenemos religiosas no son las que dan la paz. La presencia de Cristo resucitado sería la fuente y motivación para que la iglesia tuviera el gozo, tuviera esa fortaleza para salir adelante. La paz de Jesús penetra en la vida entera de todos los creyentes que creemos en el Cristo resucitado. Por eso es importante entender que la presencia de la paz, y oiga cómo lo reciben los discípulos. Los discípulos se regocijaron con Jesús, con el Cristo resucitado. Por eso es importante que nosotros entendamos que es tener gozo. Miren, hermanos, hay que quitar de nuestra mente, hay que quitar de nuestro corazón que la paz la da un culto momentáneo, en donde vamos a cantar y toda la semana pasamos frustrados, agotados, enfermos emocionalmente. La paz de Cristo es una paz concreta. Y en la segunda señal, específicamente de la resurrección, es cuando Jesús les da un modelo de misión. Ojo con esto, iglesia. El modelo de Cristo es un modelo encarnacional. Dice la palabra del Señor específicamente, vea, ahí en el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ojo, la evidencia de su misión. Como Jesús envió el Padre, o como el Padre envió a Jesús, nosotros somos enviados a este mundo. Lo dice claramente la palabra del Señor en el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Ahora, le voy a decir una cosa. La misión encarnacional de la iglesia no es solamente estar dentro de un templo, mi hermano. La misión encarnacional de la iglesia tiene muchas cosas profundas que decirnos. Como tú me enviaste al mundo, así los envío al mundo, dice Jesús en su oración intercesora, ahí en Juan 17, 18. No podemos llamarnos cristianos, hermanos y hermanas, si no le mostramos al mundo las evidencias de nuestra conversión. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuáles son sus evidencias de conversión? Las evidencias las da usted porque lo motiva un pastor, porque lo motiva una iglesia, porque lo motiva un grupo musical, o porque usted está motivado por el Cristo resucitado. Cristo le mostró las manos y el costado a sus discípulos. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora yo me pregunto, iglesia, ¿qué mostramos nosotros? ¿Cuáles son las marcas que usted tiene por la causa de Cristo Jesús? ¿Cuáles son las marcas que usted tiene por el Cristo resucitado? La misión genuina, iglesia, es la que se encarna en la comunidad creyente y en la sociedad. En el mundo, claramente el Señor vino por el mundo. Por eso la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se encarnó, se dio dentro de la sociedad. Tanto Jesús como sus discípulos. Y la iglesia, oiga esto, y la iglesia somos enviados al mundo. No somos enviados a encerrarnos, a poner trancas en nuestros templos, a encerrarnos en nuestras costumbres, a encerrarnos en nuestras doctrinas, a encerrarnos en nuestras legalidades. Jesús vino a salvar al mundo, dice la palabra del Señor. Y los discípulos y la iglesia somos llamados y somos enviados para que el mundo crea y sea transformado por Cristo Jesús. Ser cristiano, iglesia, y estar en una misión encarnacional es ser mundano, entre comillas. En otras palabras, es vivir en el mundo. Y para el mundo, al estilo encarnacional, al estilo de Cristo Jesús. A mí me llamó la atención hace algunos meses cuando una diputada argentina se paró en pleno Congreso a defender su fe. Y se notaba en esta
diputada argentina, cómo Cristo ha cambiado su vida. ¿Qué hacen nuestros creyentes cristianos en los congresos? ¿Qué hacen nuestros creyentes cristianos como diputados? ¿Qué hacen nuestros creyentes cristianos como ministros? ¿Qué hace un presidente cristiano? Hermano, la misión es encarnacional. La misión es al estilo de Jesús. Por eso me llama la atención lo que decía José Abreu en una ocasión. Una misión que se lleve a cabo de espaldas a las necesidades de este mundo es una misión desencarnada, una misión docetista, una herejía cristológica en la vida práctica de la iglesia. Sin encarnación no hay verdadera comunicación y no hay auténtica misión del Cristo resucitado. Yo le pregunto, iglesia, ¿cuáles son sus marcas que evidencian el sacrificio que usted ha hecho por la causa de Cristo Jesús? ¿Cuáles son las marcas de la iglesia nuestra hoy? Estamos reflejando en nuestros costados, estamos reflejando en nuestras manos, estamos teniendo huellas o estamos teniendo situaciones que evidencian que la iglesia de Cristo ha llevado el mensaje encarnacional. Esa es la segunda señal, la misión encarnacional. La tercera señal, hermanos, miren, la tercera misión o la tercera señal de la misión encarnacional es la presencia del Espíritu Santo. A veces nosotros nos atacamos en algunos momentos diciendo si tenemos o no tenemos al Espíritu Santo. Miren, no hay cristianos sin el Espíritu Santo. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. La iglesia no se puede mover sin el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí viene el Pentecostés, no solamente de hechos, sino el Pentecostés, esa manifestación del Espíritu Santo que vemos aquí en el versículo 21, cuando dice: entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Pero esa misión tiene sentido con el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No debían de salir por sus propios medios. La misión, iglesia, es imposible sin el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien equipa a la iglesia para dar poder, para manifestar lo que es el poder de la resurrección por medio de Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo no somos nada, iglesia. Mire, sin el Espíritu Santo no podemos predicar. Sin el Espíritu Santo no pueden haber dones en la iglesia. Sin el Espíritu Santo no puede moverse la iglesia de Cristo Jesús. Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hay muchas doctrinas sobre el Espíritu Santo, pero la iglesia sin el poder del Espíritu Santo no es nada. Un testimonio de la vida del Espíritu Santo en el primer día de la semana. En este evangelio hay una misión del Espíritu, la señal de la misión del Espíritu Santo en la misión del resucitado. Y además de esta tercera, hay una cuarta rapidita que se la voy a dejar, que es con el poder del Cristo resucitado. Damos el evangelio de salvación, damos un mensaje con autoridad. Ojo con esto que le voy a decir. Y aquí viene un texto que a veces lo saltamos. Cuando dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Cómo interpretamos esto? Mire, la palabra pecado, lamentablemente la hemos simplificado a lo que sucede en la iglesia. Si alguien cometió un pecado de sexualidad, que es el pecado que más condenamos dentro de las comunidades de fe, nosotros nos circunscribimos, minimizamos el pecado a este tipo de moralismo que sucede muchas veces dentro de nuestra iglesia. Hay tantas cosas que hemos denominado como pecado que delante del Señor son discutibles. Pero pecado en su definición correcta, iglesia, es lo siguiente: pecado es un atentado, una desobediencia. Ojo con esto, es violar el principio de justicia de Dios en todo sentido de la palabra.
no solo dentro de la iglesia. Es caer presa de un sistema injusto que hay en este mundo. Y el sistema injusto lo que hace es enfermar al mundo, enfermar a la sociedad. Por eso la iglesia, ojo hermanos y hermanas, con la proclamación o sin la proclamación, atamos o desatamos. Una mala proclamación no va a desatar. Cuando la proclamación es vacía, superficial o aliada al sistema, difícilmente nosotros desatemos o liberemos. Como dice la palabra del Señor, no vamos a remitir los pecados de los demás. Es importante entender entonces que la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, con el mensaje de Cristo Jesús, logra que muchos se arrepientan o esclavicen. Si nuestro mensaje no está centrado, ojo, si nuestro mensaje no está centrado en el Cristo resucitado, mantenemos al mundo en cadenas, hermanos. Mire, cuando una iglesia depende de un pastor, cuando una iglesia depende de un sistema religioso y no de Cristo Jesús, estamos encadenando a la iglesia. Hay mucha gente en nuestros templos que solo tuvo cambio de religión, pero no se ha encontrado con el Cristo resucitado. Y eso es doloroso. Solo se movieron de iglesia, pero no han tenido la transformación, no han sido liberados de este sistema opresor que Satanás ha puesto en este mundo. Por eso, iglesia, hay uno más que solo lo voy a referir, que es cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Oiga, iglesia, rompe con toda incredulidad. No hay nada más precioso que encontrar a creyentes, como dice el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que tenemos el Espíritu Santo no necesitamos de amuletos para caminar. No necesitamos de santería para nosotros caminar con el Cristo resucitado. Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso, iglesia, resumo las señales de la iglesia de la siguiente manera. Primero, el encuentro con Jesús resucitado nos libera de nuestros miedos y nos da paz en todo momento. Jesús nos dice que hay paz a vosotros. La paz está en Cristo. No la busque en otro lado. No la busque con psicólogos. No la busque con otro tipo de personajes. Número 2, como conclusión de las señales, el encuentro con el resucitado, iglesia, nos envía a una misión encarnada. No solo hay que decir, hay que hacer. Que este mundo sea más humano, que este mundo se transforme, que este mundo sea sensible, que este mundo cambie, que hay que cuando oramos por las autoridades, pidámosle a Dios que sean encarnacionales, que sean sensibles, como Cristo vino a ser sensible a este mundo. Número 3, no estamos solos, iglesias. La fuerza del Espíritu está en cuando vamos a los templos, pero está en todo lugar. Nos acompaña en todo momento y nos lleva a cumplir la misión encarnada. Este tiempo de pandemia es tiempo para que la iglesia salga a proclamar el evangelio. Hoy somos llamados a liberar con el evangelio de salvación. Si no predicamos la palabra sana, sólida, la palabra del resucitado, mucha gente va a estar condenada. Mucha gente va a estar encerrada en la religiosidad. Y por último, el poder de la resurrección rompe con toda incredulidad. Cuando Cristo, oiga bien, cuando Cristo resucitado toma el control de un incrédulo, se tienen las confesiones más hermosas, como es expresiones como esta en el versículo 28: Señor mío y Dios mío. Jesús tomó el control de María y cambió su pensamiento de un Cristo que habían robado para decir: he visto al Señor. Y cuando Tomás se encuentra con Cristo,
hace una confesión extraordinaria y dice: Señor mío y Dios mío, que Dios nos ayude a ser partícipes esas señales de la resurrección en el mundo. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiarla. Gracias por proyectarla de esta manera. Padre, como siervo tuyo, yo te pido que esa palabra siembre en el corazón tu evangelio, el evangelio de Cristo resucitado, la fuerza de tu espíritu, la misión permanente tuya. Y ante todo, Señor, que podamos confesar en todo lugar y en todo momento que Dios no está muerto, que Cristo no está muerto, sino que Cristo ha resucitado, y Cristo ha resucitado en mí, y por eso lo predico, por eso anuncio a Jesús, por eso evangelizo, por eso comparto tu evangelio. Padre, que esa sea la palabra viva en cada corazón en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios eterno. Sigue, Señor, moviéndote en tu pueblo. Sigue levantando a tu iglesia en el poder del resucitado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.